Buenos días, mi nombre es Jordi Maurí y hoy vamos a hablar de Design Thinking y los principios del Design Thinking. Veis que las transparencias van a ser en alemán. Tengo otro vídeo que está íntegro, transparencias en alemán y el audio también en alemán, pero este lo voy a hacer en español. Si, ya veréis que es muy parecido y sobre todo como Design Thinking es digamos, un proceso muy visual, pues tampoco he utilizado mucho texto, ¿vale? Pero si aún así queréis que lo hagamos en español, por favor ponérmelo, e incluso estoy abierto a que podamos hacer algún taller online en español, con transparencias en español, para debatir distintos puntos de vista, distintos enfoques que tengamos los que estamos trabajando en innovación sobre el Design Thinking. Venga, pues vamos allá. Los tres objetivos que me planteo es, primero, ver Design Thinking como un enfoque holístico, es decir, completo de lo que es la innovación, luego hablar de los principios y dar unas pinceladas o una introducción a lo que es el proceso de Design Thinking. Bien, como he dicho, Design Thinking es un enfoque holístico y completo de la innovación. La innovación básicamente se produce cuando tenemos la intersección de estas tres perspectivas, la perspectiva tecnológica, la perspectiva económica o marketingiana o de mercado, y luego cuando se satisfacen las necesidades de los clientes o de los usuarios. Es decir, solo va a haber innovación en ese punto rojo que veis ahí, en ese punto rojo que es la intersección de esas tres esferas, la esfera tecnológica, la esfera económica y la esfera de necesidades de ese cliente o de ese público objetivo al que nos dirigimos. A partir de aquí, entonces entenderemos que los principios del Design Thinking, el primer principio y más importante es que está centrado y focalizado en el usuario y en el cliente. Por lo tanto, siempre va a basar todo digamos, su energía, todas las herramientas, todo lo que hagamos con Design Thinking va a estar dirigido a entender cuál es el problema del cliente y cómo la solución que nosotros le estamos proponiendo, cómo realmente resuelve ese problema y satisface las necesidades que tiene. Por lo tanto, van a tener que entrar muchos digamos, equipos en juego, y ahí entramos con el segundo principio, es que va a ser muy colaborativo, va a ser de trabajo en equipo, y pasamos al tercer principio, donde los equipos van a tener que ser multidisciplinares con distintos conocimientos, con distintas habilidades, con distintas competencias, para así fomentar la creatividad. Esa creatividad se va a fomentar también, además de con las personas que tenemos ahí, con las herramientas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar herramientas de visualización, como vemos en el principio cuarto, y vamos a trabajar mucho con prototipos. Por lo tanto, va a ser interesante que tengamos estos espacios que se llaman ahora de maker spaces para poder realmente construir esos prototipos, trabajar con materiales, trabajar también con muchas herramientas visuales en esa clase, y luego que tengamos claro que es un proceso. Y este proceso, en la siguiente transparencia lo vemos, primero lo desarrolló la empresa IDEO del Silicon Valley, que estos se dedican principalmente al diseño, ¿no? Diseño de producto, ¿vale? Y entonces se dieron cuenta que para poder diseñar y satisfacer las necesidades de sus clientes, para que el cliente quedase contento con el diseño que le habían hecho, pues tenían que realmente no solo hablar con el cliente que les encargaba ese trabajo de diseño, sino con el usuario final que iba a utilizar ese diseño, ¿no? Y entonces ahí es donde ellos empezaron a definir estas 6 fases, ¿no? En donde la primera tiene que ver con entender cuál es el problema y cuál es la situación y el contexto de uso que tiene el cliente. Para ello, pasamos a la segunda fase, que es observar. Entonces, claro, ¿qué hacemos desde la primera a la segunda fase? Pues desde la primera a la segunda fase es entender cuál es esa situación y darnos una serie de pautas o indicaciones para poder observar mejor, ¿vale? Si realmente observamos mejor y conseguimos comprender el punto de vista del cliente, entonces habremos llegado a poder definir el problema. Y ahí es donde estamos. Ahora que ya tenemos definido el problema,
es cuando empezamos la cuarta fase, que es la de generación de ideas. Solo empezamos a generar ideas y soluciones cuando ya sabemos el problema. De nada sirve una solución para un problema que no existe. Primero tenemos que conocer el problema y a partir del problema entonces generamos las soluciones. Y esas soluciones nos van a llevar a desarrollar prototipos. ¿Por qué prototipos? Porque cuantas más hipótesis nosotros elaboremos y esas hipótesis sean acertadas de qué es lo que necesita el cliente, pues a partir de ahí diseñaremos experimentos y iremos con esos experimentos al cliente o a los potenciales clientes o a los usuarios a testear y a validar si realmente esas hipótesis que nosotros hemos definido se corresponden con la realidad y a partir de ahí ya podemos empezar a fabricar, a crear, a implementar esa solución para el cliente. Vamos a ver una filosofía de lo que es el design thinking. El design thinking hace primero como una parada para vaciar la mochila de prejuicios cuando tenemos que empezar a entender una nueva situación de un cliente o de un usuario, nos vaciamos de todos los prejuicios y hacemos esa parada. A partir de ahí, hacemos lo que es el pensamiento lateral, que es pensamiento también divergente y nos permitimos un montón de enfoques y de visiones de cómo es ese escenario en donde el contexto de uso, donde está viviendo y trabajando y interactuando el cliente. Pero llega un momento que tenemos que focalizarnos otra vez y empezar a converger, ¿vale? Y entonces ahí es cuando tenemos que hacer el foco, ¿vale? Esta es la filosofía del design thinking. Aquí os presento el doble diamante de la innovación y ese doble diamante de la innovación, el punto inicial, este punto rojo que vemos aquí, es el cliente y el usuario. A partir de ahí comienza todo. Y lo que hacemos, como hemos dicho, es ganar perspectiva y utilizando pensamiento lateral y pensamiento divergente, entendemos y observamos y entendemos cuál es el punto de vista del cliente. Pero llega un momento que tenemos que digamos, concretizar y focalizar nuestra atención al final, entender realmente cuál es el problema que tiene el cliente, qué necesidades tiene en un contexto de uso determinado. Y ahí es donde estamos, en ese punto, perdón, me he pasado, en este punto, que es el problema. Y a partir de este problema es cuando, como he dicho antes, podemos empezar a generar ideas y prototipos. Y otra vez volvemos a converger para esos prototipos con las hipótesis que nosotros hemos generado y los experimentos que hemos diseñado, pues ir a validarlos mediante test con el cliente. Y a partir de ahí tenemos la implementación, donde ya tenemos la idea, la solución, quiero decir, y a partir de ahí tenemos mayores posibilidades de tener éxito en la innovación, porque innovación significa, al fin y al cabo, llevar una idea al mercado y que la gente te pague por ello. Ahora, ya como resumen, el design thinking lo que nos hace es un enfoque holístico de la innovación, considerando la tecnología que se puede utilizar para generar esa solución, es decir, el enfoque tecnológico, lo que es viable en el mercado, es decir, el enfoque económico de modelo de negocio, pero sobre todo lo que desean y lo que necesitan, las necesidades que tienen los usuarios. Esas tres esferas, esos tres puntos de vista, esos tres enfoques, en la intersección de esos tres enfoques es donde está la posibilidad de innovación. Y luego ya, resumiendo lo que es el proceso de Design Thinking, como hemos visto, hay dos espacios delimitados por estos diamantes de la innovación que se llama, y en el primero, partiendo del usuario y de entender cuál es el problema que tiene, por eso se llama espacio de problema, ese primer diamante, porque al final de lo que consiste es en entender realmente cuál es el problema, cuáles son las necesidades que tiene el cliente en ese contexto de uso determinado. A partir de aquí es cuando empezamos a hablar de ideas. Por eso se llama el espacio de soluciones, el segundo espacio donde están el desarrollo de ideas, la fabricación de prototipos y con el diseño de experimentos, pues testear y validar esas hipótesis que hemos hecho. Y a partir de ahí le presentamos la solución.
¿vale? Entonces, en el Design Thinking tenemos 2 grandes espacios y 6 fases. Espacio de problema, espacio de solución y las fases desde entender, observar y sintetizar, luego generar ideas, fabricar prototipos y experimentar o validar hipótesis mediante test. Venga, con esto hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle al me gusta. Si pensáis que lo tengo que hacer también las transparencias en español, por favor, darle también al dedo de arriba y ponérmelo ahí en un comentario. Y ya digo, podemos hacer un taller online explicando esta metodología, este proceso del Design Thinking. Venga, muchas gracias. Hasta luego.